Hermano, hoy, como leyó mi hermano Omar, vamos a estar en una breve meditación en el Salmo 77. Este salmo es un salmo de lamentación, un salmo de queja, ¿verdad? Pero ante todo vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad. Señor Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das de poder compartir una porción de tu palabra con mis hermanos. Señor, que sean tus palabras las que yo exprese aquí, Señor, que es lo que realmente tú quieres, que tu palabra sea expuesta de manera clara, de manera limpia, sin ninguna clase de torcedura, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos que este salmo es un salmo de lamentación, un salmo de queja, escrito por Asaf, hasta donde sabemos, el salmista. El título de esta meditación es La oración en tiempos de angustia. Todos sabemos, hermano, que el dolor, ¿verdad?, es algo que ningún ser humano puede obviar. Ninguno de nosotros está vacunado contra el dolor, ninguno de nosotros está libre, ninguno de nosotros está exento de pasar situaciones de dolor, de tristeza, de aflicción, ya sean físicos o ya sean emocionales, ¿verdad? Así que ninguno de nosotros, hermano, a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, nosotros los creyentes, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, nosotros tampoco estamos eximidos. Nosotros también pasamos por situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, ¿verdad? Y hay una palabra que se usa normalmente cuando estamos pasando por algún tipo de situación dolorosa, penosa, y es angustia. Angustia. La palabra angustia es un sinónimo de aflicción, de congoja, de desconsuelo, pesar, y etcétera, etcétera. Hay muchas otras palabras ligadas, ¿verdad?, a lo que es la angustia que podemos nosotros en un momento determinado sufrir o padecer. Esta palabra también implica temor, un temor que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde proviene. Dice la Biblia, refiriéndose al impío, que huye el impío y sin que nadie lo persiga. Muchas veces nosotros recibimos o pasamos situaciones de aflicción y tememos, ¿verdad? Pero dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, donde el que no es enseñado, el que no es instruido, ¿verdad?, dice que teme. Así que nosotros, en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo, debemos echar fuera todo temor. Pero aún así, mi hermano, aún así, hay angustias, hay situaciones que no solamente emocionalmente nos afectan, sino que nos afectan aún físicamente. Personas que por la angustia, por el temor de alguna situación, ¿verdad?, usted lo ve que no pueden comer muy bien porque el estómago les molesta, es una sudoración constante, ¿verdad?, andan nerviosos, ¿verdad? Esas angustias, esas aflicciones, ¿verdad?, afectan no solamente nuestra forma de pensar, nuestras emociones, sino aún nuestra parte física, ¿verdad? Y en nuestro manual de vida, como decíamos, ¿verdad?, aquí la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí encontramos varios pasajes que tienen relación con situaciones penosas, dolorosas de algunos hombres y mujeres de la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a meditar un poquitito, vamos a respirar, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este salmo, Salmo 77. Decíamos que fue escrito por Asaf. ¿Quién era Asaf? Sabemos que Asaf era uno de los hombres escogidos por Dios primero que todo, pero también escogido por el rey para servir en el templo. Él era músico junto con otros dos escogidos. Un cantautor, era un músico, el líder de los músicos. También dice que Asaf era de la tribu de Leví, de la línea sacerdotal. Este hombre también era un hombre
temeroso de Dios, era un hombre de fe, considerado también como profeta o vidente. Pero hago toda esta referencia para que veamos que a pesar de todo esto, al igual que nosotros también, él padecía o tenía que pasar o pasaba por situaciones de aflicción, situaciones penosas, dolorosas, que también lo llevaban a un estado de angustia, que lo llevaron a un estado de angustia. En este caso que vamos a ver, no dice exactamente qué era lo que estaba padeciendo, la situación que estaba pasando Asaf, pero sí podemos ver en la oración que él presenta aquí en este salmo, ¿verdad?, cómo él esta situación lo va llevando poco a poco, ¿verdad?, a un grado tal de estar al borde, ¿verdad?, de la incredulidad o de la duda, acrecentar su duda, ¿verdad?, en cuanto a la capacidad, en cuanto al amor, en cuanto a la misericordia de Dios. Y ese mismo Dios es el Dios nuestro, ¿verdad? Así que, de manera que vemos aquí que él inicia este salmo con una oración. Digo, es cierto que, como decíamos, es una oración de queja, de lamento, ¿verdad?, pero hace lo correcto. Él inicia con una oración. Y sabemos bien que cuando comenzamos con oración, como Dios manda, ¿verdad?, vamos a terminar bien. Sabemos que vamos a terminar bien, porque así lo dice la palabra del Señor. Así que él inicia con una oración de queja, ¿verdad? Así que no es de extrañar, ¿verdad?, sabiendo bien que él está haciendo lo correcto, porque como dice la Biblia, Dios es primero. Tenemos cualquier situación que nosotros tenemos que pasar o que estemos pasando, tenemos que acercarnos a Dios. No es como estamos en un momento de pena, de aflicción, de tristeza, y vamos y hablamos como dice el refrán, con Vicente y mucha gente, o vamos y hablamos con Raimundo y todo el mundo, y dejamos de último al Señor. Nada más me falta hablar con Dios. No, es al primero que tenemos nosotros que dirigirnos. ¿Por qué? Porque Él es el alfa, el omega, Él es el primero, es el postrero, ¿verdad? Él es el primero, el último. Es a Él a quien debemos nosotros dirigirnos, ¿verdad? Así que no es de extrañar que este salmo termine bien con palabras de aliento y esperanza del escritor, del salmista Asaf, ¿verdad? Y aquí, como leyó mi hermano Omar, ¿verdad?, del versículo 1 al número 3, ¿verdad?, dice el salmista: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. El salmista presenta su situación delante del Creador, delante de Dios. Clama para ser escuchado, ¿verdad? No se presenta ante el rey, como decíamos, él no va delante del rey, él no va delante de otros levitas, él no va delante de otros sacerdotes, ¿verdad?, sino que él va delante del rey, del Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad?, y con manos alzadas, manos santas, como dice Pablo, ¿verdad?, en una de sus cartas, manos santas levantadas de día y de noche sin descanso, en constante clamor, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿verdad?, y yo haré descansar. Lleva mi yugo, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Nosotros, si el salmista tenía a su disposición el libro de la ley, el libro de Moisés, ¿verdad?, nosotros hoy día tenemos la Biblia completa y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía en todo momento, el Espíritu Santo que no nos abandona. Así que los días de aflicción, hermano, tienen que ser días de oración, tienen que ser días en los cuales nosotros nos presentemos siempre delante de nuestro Señor con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo va a desechar. Y aunque el camino en muchas ocasiones, claro está, a veces se nos pueda poner un poquito delicado, un poquito confuso, ¿verdad?, que hayan lágrimas, que hayan suspiros, ¿verdad? No hay mejor lugar para estar que delante del Señor. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. No podemos estar en mejor lugar que delante del trono de Dios, aunque sea con lágrimas, con sollozos, ¿verdad? Y aún, como dice el salmista aquí más adelante, ¿verdad? Y así sucesivamente el salmista del versículo 4 al 6, ¿verdad? Dice el salmista: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El salmista sigue mirando su pena. Si ustedes ponen atención cuidadosamente a este salmo, verán aquí que el salmista está hablando de una manera introspectiva, está viendo su dolor. Es verdad que él clama a Dios, pero está viendo su dolor, se está viendo a sí mismo, porque usted va a encontrar aquí cuando él dice, mi voz, ¿verdad? Clamé, me escuchará. Sigue mi angustia, mis manos, mi alma, me acordaba, me quejaba, mi espíritu, es decir, está hablando, se está viendo a él mismo, está viendo su dolor, ¿verdad? Pero aún así, él está presente, está delante de Dios, ¿verdad? Él sigue mirando su pena, la pena lo aqueja, la pena le conmueve, ¿verdad? Pero lo lleva hasta culpar a Dios. Mire ya cómo comienza, su oración comienza a distorsionarse en su angustia, ¿verdad? Él comienza a culpar a Dios de su insomnio, lo acusa también de que no tiene ya palabras suficientes para expresarse. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Ninguno de nosotros está vacunado contra esta situación. Asaf, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, fiel servidor en el templo, estaba pasando por una situación de angustia fuerte, ¿verdad? Cuando nos ocupamos más en nosotros mismos, cuando dejamos que nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros pensamientos contradigan nuestra fe y nuestra confianza en Dios, entonces podemos quedar en una situación parecida a la que estaba pasando Asaf en este momento, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios, nos condolemos nosotros de nosotros mismos y dejamos de ver al Señor, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. Si nos abandonamos a la tristeza, ¿verdad? Y al dolor, la situación irá de mal en peor. Esto va a ser como una bola de nieve cuesta abajo, cada momento más grande, más grande, más grande. Y la situación se irá incomodando. Es como una herida, cuando nos hacemos una pequeña herida y no la atendemos, al final de cuentas podemos acabar con una gangrena. La gloria al Señor, porque Él nos dice a través de su palabra cuáles son, ¿verdad? Y aquí del Salmo 7 al número 9, dice el salmista levanta su voz con 5 preguntas. El estado de angustia del salmista es terrible. Sigue meditando y mirándose a sí mismo. Hace examen de su pasado, revisa sus cánticos, las alabanzas que hacía al Señor, ¿verdad? Y aún la duda continúa. Y él duda, ¿verdad? Duda del amor de Dios, duda de la misericordia de Dios, duda de la benignidad de Dios. Cuando caemos en duda, hermano, es peligroso. Dice la palabra que si vamos a pedir algo a Dios, ¿verdad? Que lo hagamos sin dudar, porque cuando dudamos somos como la ola del mar. El viento nos lleva para allá y para acá, para allá y para acá, ¿verdad? Que no haya duda en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, ¿verdad? Así que aquí el salmista estaba buscando una respuesta que acabara con su angustia, que acabara con sus dudas, ¿verdad? Esto lo llevaba ya casi al borde de la incredulidad. Los apóstoles, cuando no pudieron echar afuera un espíritu inmundo, le preguntan al Señor, Señor, ¿y por qué nosotros no lo pudimos hacer? Le dice el Señor, por tu poca fe, por la poca fe, ¿verdad? Nosotros vamos a ser sacudidos en nuestra fe. Nuestra fe es puesta a duda cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿verdad? Y así nosotros, no solamente refiriéndonos al enemigo, al diablo, sino las enfermedades, los problemas familiares, ¿verdad? Los problemas económicos, todas estas cosas a veces zarandean nuestra fe, zarandean
nuestra seguridad en el Señor, ¿verdad? Así que el salmista, él seguía buscando una respuesta, ¿verdad? Y entonces es cuando hace estas preguntas de una persona, así como Juan el Bautista cuando estaba preso manda a decirle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro? ¿Verdad? Aún a pesar Juan el Bautista, y lo dijo el Señor Jesucristo, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, cuando estaba en la cárcel, aquella situación lo llevó a preguntar, mandar a preguntar, ¿eres tú el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro? Aquí Asaf, en la misma situación, hace 5 preguntas. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pero mire usted hasta dónde estaba ya Asaf, sumido en esta angustia, sumido en él mismo, ¿verdad? Al grado tal que él estaba pensando que el Señor lo había desechado para siempre. Como decíamos, ¿acaso no tenía él el libro de la ley? ¿Acaso no tenía él las escrituras que hasta ese tiempo ya estaban en manos de ellos? Dios nunca desechó a su pueblo Israel, al contrario, a pesar de todas las situaciones que el pueblo de Israel, pueblo duro de servicio, ¿verdad? El Señor siempre estuvo ahí, nunca lo abandonó, aún en los momentos más difíciles, ¿verdad? Es imposible Dios, viéndonos a nosotros en este espejo, ¿verdad?, nos saque de su familia. Ya nosotros somos hijos de Dios, que estemos pasando por situaciones difíciles y podamos en un momento, ¿verdad?, que nuestra fe se quebrante, que pongamos en duda, ¿verdad? Pero Él no nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra, ¿verdad? Él promete estar con nosotros, como dijimos en antes, hasta el fin del mundo, ¿verdad? La otra pregunta que levanta Asaf dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Verdad? Dios promete tener misericordia y compasión de todo aquel que Él quiera tenerla. Dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tenerla y tendré compasión del que yo quiera tenerla, ¿verdad? Su misericordia es nueva cada día, es desde la eternidad hasta la eternidad, mi hermano. Él es el Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, y digo yo hasta el infinito y más allá todavía. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios, ¿verdad? La tercera pregunta que levanta Asaf, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Como si, dice Filipenses 4:19 que Dios provee todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Es como decir si acaso que las promesas de Dios tienen un límite. Digo, Dios es rico, es infinitamente rico, no tenemos idea, ¿verdad?, de la cantidad de promesas. Digo, en la Biblia nos da las que necesitamos, pero Dios es infinito en todo, mi hermano, hasta en estas promesas. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Es sí, es amén. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá siempre fiel. Dice, Él es fiel y Él es justo en todo, ¿verdad? La otra pregunta que levanta Asaf dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? No, Él no puede negar sus misericordias. Él no sufre de amnesia. Para lo único que Dios tiene amnesia es para nuestros pecados, que ya han sido justificados. Al momento en que fuimos justificados, dice que todos nuestros pecados fueron tirados en lo más profundo del mar, ¿verdad? Entonces ya Dios no se acuerda de nada de eso. De eso sí no se acuerda, pero de sus misericordias no, que va. Dios nunca olvida su promesa. Nunca me olvidaré de ti, dice Jehová en su palabra. La otra pregunta y la última pregunta dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Ya, no, imposible. Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, mi hermano. Aquí el salmista estaba angustiado, ¿verdad?, y seguía preguntando y haciéndole esta pregunta al Señor, ¿verdad? Dios es tardo en la ira, grande en misericordia, en compasión, en bondad y en todas sus piedades, ¿verdad? No hay manera de que Dios se aire en tal manera que prive a todos sus hijos, ¿verdad?, de sus piedades. Y si preguntas con
que son consecuencia de la angustia que él padecía. El salmista no recibía respuesta. Esto le inquietaba, esto le preocupaba. Su situación era cada vez más crítica. Pero en el versículo 10 vemos un cambio, ¿verdad?, en la oración del salmista. Dice el Salmo, el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. La angustia, hermano, enferma no solamente nuestro cuerpo, enferma nuestra mente, enferma nuestra memoria, al grado tal que podemos, como pasó con el salmista, enfocarnos en nuestro dolor, en nosotros mismos, y olvidar, ¿verdad?, cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios, cuán misericordioso, cuán piadoso, cuán compasivo es Dios para con todos nosotros. El salmista sentía que Dios lo había desechado, sí, porque la angustia lo había enfermado a tal grado que su memoria ya no recordaba, no estaba en sí. Era el recordar los hechos prominentes, hechos gloriosos, hechos grandiosos que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que yo hago, o que podemos hacernos, ¿habrá algún momento en que nosotros lleguemos a una condición como esta, que dudemos, ¿verdad?, del amor y la misericordia de nuestro Dios, o que nuestra fe se quebrante o que se disminuya en alguna manera, o que podamos nosotros dejar de pensar con claridad por causa del dolor y la angustia? Definitivamente que sí, mi hermano. Cuando Dios permite que el salmista escriba esto y está aquí en su palabra, es porque nosotros también podemos pasar por esa situación. Ya dijimos que a pesar de la condición, un hombre que servía, un hombre temeroso, un hombre leal, un hombre fiel en el servicio a Dios, ¿verdad?, cayó en esta situación, estaba en esta situación, es porque nosotros también podemos pasarla, ¿verdad? Podemos entristecernos, podemos llegar a pensar que Dios no nos escucha, sí, es cierto, pero podemos llegar a pensar que las promesas de Dios se le han acabado y ya no hay promesa para nosotros, como las preguntas que hizo aquí Asaf, ¿verdad? Y podemos llegar hasta culparlo del dolor que estamos pasando, de lo que estamos padeciendo. Pero sabemos bien que Dios está en su santo trono y Él es inmutable, Él no cambia, ¿verdad? Ahora, para sanar nuestra memoria enferma, ¿verdad?, por el dolor y la angustia, ¿cuál es el mejor remedio? En el caso nuestro, me decía una vez un hermano, cada vez que yo estoy en una situación difícil, yo miro la cruz de Cristo y doy gracias a Dios, ¿verdad?, que por el amor que Él tiene por mí, permitió que su Hijo viniera y muriera, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por mí. Dice que cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, dice que Cristo aún murió por nosotros. Digo, estamos hablando de que 2025 años, conforme al calendario, vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Nosotros dónde estábamos? Es como cuando le preguntaba a Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra, cuando estaba creando el universo? ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor Jesucristo vino hace 2025 años? No estábamos ni siquiera en los lomos de nuestros padres. ¿Y quién sabe dónde estaban nuestros padres? En los lomos de los lomos de los lomos. Así que, gloria a Dios. Entonces, qué gran llave, qué gran forma nosotros de poder darnos ese consuelo, ¿verdad? Saber que el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Hacemos memoria. Entonces traemos a nuestra memoria el sacrificio tan grande y algo tan hermoso para nosotros, porque nos dio vida eterna, ¿verdad? Y que el salmista
comenzó bien, él comenzó bien en su oración, pero el dolor y la angustia lo fueron enfermando poquito a poquito, poquito a poquito. Fue como una gangrena, fue como un cáncer que lo fue comiendo poco a poco, hasta llegar a un nivel de levantar estas preguntas, ¿verdad? Hacia Dios, de culpar a Dios de su incapacidad de poder hablar, de culpar a Dios de que ya no podía dormir, ¿verdad? Debido a que la aflicción lo tenía a ese nivel. Pero sabemos que Dios en su infinita misericordia sanó la memoria limpió la memoria de Asaf. ¿Verdad? Sigue diciendo el Salmo, versículo 10, se traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El enfoque cambia. Dice que el Señor Jesucristo abrió la mente, le abrió el conocimiento, el entendimiento a los apóstoles, ¿verdad? Después que resucitó, aquí Dios está abriendo el entendimiento, está cambiando la vista de la situación, ¿verdad? Dice aquí, sigue diciendo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Gloria al Señor. El Señor permite que el salmista vea las cosas de otra manera, de la manera correcta, y es como nosotros también debemos hacerlo, ¿verdad? Hay momentos de aflicción, momentos de tristeza, momentos de angustia, en el cual recuerdo una situación, lo llaman a usted a medianoche, su hijo allá a 6.000 kilómetros de distancia, lo han metido en un hospital porque le dio tal o cual enfermedad o padecimiento físico, y usted está acá con el teléfono. Gloria a Dios, dirá usted. No, ¿verdad? De repente, ¿qué hay en la cabeza de uno cuando esas cosas pasan? Pero no, tenemos que tener fe. Dobla rodilla, no solamente físicamente, literalmente, sino espiritualmente, mis hermanos. Así que sí, Dios permite. Y aquí podemos ver cómo del versículo 12 en adelante, ¿verdad? Sigue el salmista hablando de Dios. En el Salmo 13 dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Mire, cuando antes estaba diciendo, ¿se habrán acabado las promesas? ¿Se habrán acabado las misericordias de nuestro Dios? ¿Verdad? Ahora está diciendo, oh, qué Dios tan grande, ¿verdad? Definitivamente que la memoria enferma que estaba, que tenía Asaf, Dios le ha permitido sanarla, ¿verdad? Como a través de recordar todas aquellas cosas que Dios había hecho, ¿verdad?, para su pueblo. Sigue diciendo, y ya acá, ya acabando el Salmo, ¿verdad?, del 16 al 20, vemos cómo el salmista recuerda, ¿verdad?, todas las obras grandiosas, todas las obras portentosas que Dios hizo al pueblo de Israel cuando salió allá, cuando lo sacó de Egipto con mano poderosa, dice la Escritura, ¿verdad? Así que sí, Dios nos da la sanidad para nuestra memoria, Él sana nuestros recuerdos, Él cambia nuestros lamentos en baile, como dice la Escritura, mi hermano. Y sí, hermano, nosotros podemos caer en una situación como esta. Asaf, un hombre fiel, servidor, un hombre que conocía la Escritura, que tenía hasta ese tiempo, cayó en esta situación. Esta situación, como una bola de nieve, fue creciendo, lo llevó a ese nivel, ¿verdad?, de angustia, que llegó a acusar a Dios aún, hasta de no poder ni hablar, de dejarlo mudo. Y nosotros podemos caer en eso. ¿Qué nos queda, hermano? Seguir confiando en el Señor. ¿Qué dice el Salmo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi hermano, Dios tiene el control de todo. Dios no cambia. Dios es inmutable, ¿verdad? Él cambia cualquier situación. Bien lo dice
el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Así que, gloria al Señor, mi hermano. Esta era la meditación, la reflexión que teníamos para esta noche. Vamos a orar, mi hermano. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, Señor. Es nuestra lámpara, es nuestra lumbrera, Padre Santo. Y aún cuando estemos en aquellos momentos tan difíciles, como a tu siervo Asaf, Señor, te pedimos que tú nos sigas guiando, Padre, que tú nos sigas alumbrando. Tu palabra es lámpara para el camino largo, Señor, y lumbrera también, Señor. Lámpara es a mis pies, la luz corta, podemos decir con toda seguridad, y lumbrera nuestro camino, la luz larga, Señor. Ayúdanos, Padre, a no apartarnos, que nuestra fe no se quebrante, Padre. Sabemos bien que vamos a pasar por situaciones difíciles. El Señor Jesucristo lo dijo, en este mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos, Señor. El perfecto amor, el amor tuyo, Señor, que nos ayude a echar fuera todo temor, Padre. Sabemos bien que tendremos pruebas, tendremos aflicciones. Tu palabra dice que tú no nos das cargas que no podamos llevar. Y a pesar de todas las tentaciones, las pruebas, las aflicciones que tengamos, tú siempre nos vas a dar la salida, Padre. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias por mis hermanos que han podido venir. Señor, síguelos bendiciéndolos, síguelos guardando, Señor. Llévalos con bien, llévanos con bien ahora que vamos de regreso a nuestras casas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.